Señores, tenemos el placer de contar con la presencia de un médico que no necesita de la seguridad social, porque es cirujano plástico y la mayoría de los procedimientos de seguridad, de cirugía plástica, estética, no están incluidos, aunque sí algunos de reconstructiva. ¿Dónde está tu centro de operación? Le damos la bienvenida a Franklin de Jesús y Acosta. Sí, yo sé. Todo el mundo conoce a Franklin. No hay ni que introducirlo ni presentarlo. No hay que presentar. Ni introducirlo tampoco. Parece como los Acosta Torres, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está tu centro? Realmente, ante todo, permítame agradecer la gentileza, la cortesía que ustedes han tenido de invitarme. Me siento sumamente honrado de compartir este momento tan agradable con ustedes. Alabo y pondero la buena acogida que este programa está teniendo en toda la sociedad dominicana y sobre todo la gran difusión que tiene a través de las redes sociales. Particularmente yo tengo una oficina independiente, estamos ahí ubicados en la avenida Lincoln, 456. No estoy dentro de ningún centro hospitalario, a pesar de que los procedimientos quirúrgicos, sí agradezco la gentileza que los colegas tienen de utilizar, de darme la facilidad de poder hacer mis procedimientos dentro de los centros hospitalarios que ellos tienen. O sea, tú no operas donde está tu consultorio. No, señor, eso es simplemente una oficina donde realmente se hace la primera aproximación del paciente y se hace en curativo, no se hace ningún tipo de procedimiento. ¿Dónde lo operas entonces? ¿Dónde? Operamos en el Centro Monumental, que está ahí en Bellavista, y operamos también en el Instituto de Cirugía Especializada, que está ahí en la Bolívar. ¿En la Bolívar? En la Bolívar, sí, señor, frente al Colegio del Apostolado. Así es. Okay. Pero usted no es el único médico, a pesar de que usted trabaja en esas condiciones, no es el único médico que yo conozca que quizás por indisponibilidad del centro donde está su consultorio o de la clínica que está afiliada, que acude a otro. Entonces, ¿qué es lo que principalmente lleva a un médico a tercerizar, vamos a ver si pudiera decirse así, lo que es la búsqueda de la provisión de lo necesario para poder atender a su paciente? Bueno, realmente tener una oficina independiente te brinda, por ejemplo, la idea de tener un lugar más amplio, de tener un poco más de facilidad, porque el costo, por ejemplo, de alquiler, teniendo los metros que realmente tú necesitas para atender un paciente, tradicionalmente es mucho mayor. Ahora bien, ¿qué ocurre? Recuerda que el paciente que viene a cirugía plástica, la mayor parte de ellos vienen por un defecto físico que tiene cierta repercusión psicológica del punto de vista emocional. Es un paciente que cuestiona, no es un paciente que, como el doctor Hanna bien ha dicho, no es un enfermo. Es un paciente... Dijo algo ahí rápido. ¿Viene por un defecto físico no, o por un defecto que él se cree que es defecto? Sí, lo que realmente el defecto físico no es el problema. El problema es la repercusión emocional que ese paciente tiene ante la presencia de un defecto físico que cualquier persona podría convivir de una manera feliz sin ningún problema. Ahora, ¿cuándo se constituye en un paciente? En el momento en que ya ese paciente ocupa tiempo para decir no se siente bien desde el punto de vista emocional, se coloca cualquier ropa y no se siente bien, entonces realmente en ese sentido... Doctor, yo no lo quiero sacar de su trecho, de donde usted va, pero para ponerle un ejemplo, el seno en una mujer tiene una historia, claro, desde que nace hasta que muere. Claro. Ese seno tiene etapas dependiendo de la edad de la mujer. La niña que no tiene seno, las niñas que comienzan a salir sus senos, la señorita que tiene sus senos preciosos, la muchacha que da a luz y comienza a lactar ya tiene otro seno, una señora menopáusica ya tiene otro seno, y una vieja que la pobre tiene los senos. Ahora, si la que quiere mantener esos senos a la altura de 22 años, ¿lo hace sentir mal? Usted, por ejemplo, conoce el adagio del Fausto. El adagio del Fausto, por ejemplo, dice, no querer envejecer lo más tarde posible. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted puede vivir el tiempo que a usted le resta en armonía consigo mismo, sintiéndose mejor,
Yo lo veo factible. Entonces ahora hay que respetar a aquella que sencillamente quiere vivir. Nosotros respetamos a todo el mundo. Sí. Eso lo queda advertir, yo no me opongo. Yo lo que me creo es que posiblemente a usted entra una muchacha por ahí que se hizo los senos o se hizo la cadera o unas nalgas que yo no sé dónde se le han buscado ahora, que parece que son monstruos y tú dices, esa está hecha sin examinarla, doctor. Totalmente. Ahora, ¿cuándo lo fisiológico? Porque yo le voy a decir una cosa, en Francia unas tetas de 40 años son muy deseadas porque tienen su función. ¿Verdad, doctor? Totalmente de acuerdo. Mire, en Francia, por ejemplo, en Suiza, en Europa, vamos a decir, también juega algo importante que es el clima y también juega algo importante que es el nivel de conocimiento de las personas, lo que por ejemplo, por eso es que es relativo. Y la genética es diferente. Sí, es relativo la indicación. Lo que para una sociedad puede ser lo indicado, quizás para la otra no lo sea. Es decir, el nivel de exigencia en Europa es mucho menor. Y nosotros, por ejemplo, lo que hemos tenido la oportunidad de ejercer en Europa, vemos que el volumen de cirugía es mucho menor. Ahora, donde usted llega, por ejemplo, a países donde son tropicales, donde hay mayor exposición, ciudades como Río de Janeiro, donde usted, por ejemplo, podría ver un clima cálido o momentos en los cuales, por ejemplo, la temperatura, usted se encuentra en la avenida, por ejemplo, Presidente Vargas, donde usted, por ejemplo, al mediodía puede colocar un huevo. Yo creo que usted iba a ir por otro lugar y es algo que sí es cierto y es que cuando se va a solicitar un trabajo y ven, sin antes de llenar papeles, ya ven que usted viejo está rechazado y es normal que alguien quiera mejorar su aspecto para poder calificar. Julio, pero la mayoría de la gente que va a cirugía plástica no es necesariamente viejo. Va la muchacha que tiene 2 arruguitas, una patica de gallina, una vaina aquí, y le arregla los pechos. O sea, ese es el gran volumen. El otro, el tipo de la edad de nosotros... Doctor, nada está en la seguridad social, ningún procedimiento. No, realmente quiere decir, ahí está la indicación somática y está la indicación psicológica. Entonces, cuando hay algo somático que indica, es decir, por ejemplo, ahí está dentro de la cirugía reconstructiva, por ejemplo, hay un niño, por ejemplo, que tiene un labio fisurado, un paladar hendido, vamos a suponer un niño que tiene una polidactilia o un trauma, por ejemplo, de un trabajador, una ginecomastia. No diríamos en el caso de la ginecomastia podría ser ya más el aspecto emocional, porque la ginecomastia es, por ejemplo, en el hombre. Ahora, cuando usted tiene, por ejemplo, no una gineco, sino una gigantomastía. En el caso de la gigantomastía, ahí ya usted puede tener una desviación de columna, Dígale puede tener... ¿Qué es gigantomastía, doctor? La teta grande. Senos enormes, sí, le pesa la columna y le duele la espalda y todo. Ya ahí puede haber, por ejemplo, muy bien usted lo ha dicho, hay... dolores de espalda, contracturas musculares. Muchas mujeres que se operan de eso, generalmente sus brazos aumentan de volumen. Claro, por la función, todo es lo mismo que una persona si hace ejercicio, lo más lógico es que... el sistema linfático se afecta también. Sí, también, se hipertrofie. La vascularización es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que pueden ser indicados, por ejemplo, o la indicación de la cirugía, por ejemplo, problemas dermatológicos por dermatosis por contacto, por fricción de piel con piel que produce humedad, y tradicionalmente quien indica la cirugía no es uno, sino es el colega de otra especialidad o es el ortopedista. Cada cirujano plástico tiene un campo de acción preferencial. Hay quien trabaja cara, cuello, seno. ¿Cuál es el campo que más te gusta? En todo país civilizado, por ejemplo, aquí no se examina, no se habitúa a examinar los profesionales. En países desarrollados lo que ocurre es que cuando usted termina, primero usted le entregan un pensum y ese pensum, por ejemplo, tiene una formación. Hay países en los cuales dejan que la responsabilidad de la persona. Entonces la persona dice, bueno, yo no voy a hacer mano, yo no voy a hacer bucomaxilofacial, yo no voy a hacer cirugía plástica infantil, yo no voy a hacer quemadura, yo no voy a hacer microcirugía oncológica, yo no voy a hacer microcirugía ortopédica, yo lo que voy a hacer, lo que deja dinero, por la mama, lipo y abdomen. Entonces, cuando usted termina una formación,
usted lo que hace es que se presenta a un examen federal. Ese examen federal tradicionalmente lo va a aprobar probablemente quizás de 57, pero si usted se pone a ver, de 50 siempre van a aprobar un 20%, pasan 9, pasan 10, pasan 11. De ese examen federal escrito, por ejemplo, el primero, que siempre se da la primera semana de septiembre, por ejemplo, en Brasil se da la primera semana de septiembre, el primer sábado de septiembre, esos van a un examen oral, y los que van al examen oral, de esos 7 aprobamos 5 en ese momento. Digo yo, entonces cuando tú apruebas el examen federal, entonces tú lo que adquieres es el derecho a ejercicio. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, que ellos investigan cuál es la entidad en República Dominicana o en cualquier país del mundo donde se va ese profesional, ellos investigan cuál es la entidad de salud que tiene que ver con el control de la regularización. Entonces, de la misma manera que ellos investigan, ellos te otorgan un título, y el título dice, se le otorga, se le confiere, es decir, el Consejo Federal, la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, en mi caso particular, y si hubiese sido en Europa también, se le otorga, se le confiere un título al doctor fulano de tal, a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social de ese país. ¿Para qué? Para que no sea una competencia desleal en el país de origen. Entonces, no se etiquetan el título y tradicionalmente tú tienes que... ¿Cuál es el área de preferencia suya? Entonces, como especialista, tenemos que tener la capacidad de hacerlo todo. Ahora, no puedo decir un área específica porque realmente hacemos muy bien cara, hacemos muy bien nariz, hacemos muy bien, por ejemplo, todo lo que sea, por ejemplo, lipoescultura, abdominoplastía, mastoplastia. Es decir, lo que va a demandar cuando usted se forma es el medio. El medio demanda qué es lo mejor que usted tiene que hacer. Doctor, en el tiempo que usted tiene ejerciendo, sí, porque sabemos que los cirujanos plásticos son James Bond, hacen un jarrete, un juanete y también hacen un tabique nasal. Ellos son ortopedistas, cirujanos plásticos, oncólogos, son de todo. Ahora, si usted le toca ser una autoridad regularizadora o habilitadora de la cirugía plástica, ¿qué usted implementaría para impedir que se haga tanta cirugía? Inclusive, si usted entra a quirófano, usted encuentra 4 quirófanos con un cirujano y 4 tipos haciendo liposucción, que no son médicos. ¿Qué usted haría? ¿De qué mueren esos pacientes? Realmente usted lo ha dicho. Es decir, primero la pregunta, ¿qué haría? ¿Qué usted haría? Sí, primero la norma, primero la exigencia del profesional. Es decir, el Estado, lo más importante siempre es el paciente. Entonces, ¿qué garantías ofrece ese profesional de que el servicio que va a dar es el adecuado? Entonces, tradicionalmente es muy difícil que un profesional formado haga eso. Entonces, lamentablemente, cuando se pierde la parte humana, jamás yo he visto en ningún país, en Europa, en los países donde he tenido la oportunidad de ejercer la medicina. Por ejemplo, en Sudamérica, he vivido en Argentina, he vivido en Brasil, he tenido la oportunidad de ejercer en Europa y acá, pero jamás vi que eso fuese posible. Aquí sí es posible, pero que también hay que ver que se ha perdido la parte humana, y tradicionalmente aquí los médicos dentro de mi área no son buscados por su nivel de capacidad, ni son buscados como anteriormente en el caso suyo, que era por la reputación. Hoy en día son las redes sociales las que marcan, y quienes dicen que un médico es bueno o es malo son las propias pacientes, y el mayor volumen de pacientes que nosotros tenemos vienen del exterior, son dominicanas que no tienen muchas veces acceso a tener un buen trabajo, o en este país que ocurre están haciendo cualquier trabajo, con excepciones, porque hay muchos dominicanos que se han destacado en diferentes áreas. Se quejan mucho del posoperatorio. ¿Usted implementaría algunas obligaciones del cirujano en el posoperatorio? Donde tú operas, hay un cardiólogo y una unidad de cuidado intensivo, una unidad de rescate, una unidad que en el evento trágico que se produce en cualquier cirugía te pueda sacar ese problema. Sí, sí lo hay. Ahora, en medicina todo se puede prever. Usted calcula, si usted hace siempre lo que es correcto, jamás es muy difícil que usted tenga problemas. Ahora, ¿cuándo usted tiene problemas? Cuando usted viola las normas, cuando usted no hace directamente su trabajo, cuando, por ejemplo, usted llega a un paciente, como paciente que hemos tenido, con 8 gramos de hemoglobina, no califican para una cirugía. Sin embargo, hay donde otros colegas, ¿qué ocurre?
como ha perdido la parte humana y lo que le interesa es el dinero, lo que hace sencillamente le coloca 2 unidades de sangre, por ejemplo, 2 unidades o de paquete globular o de sangre total, lo operan y ¿qué ocurre? El paciente se ve hemodinámicamente inestable después y le transfunden 2 unidades luego, entonces que tienen problemas después de sobrecarga de volumen. Ahora, ¿qué ocurre? En cirugía plástica como tal, lo más lógico es que no ocurra nada. Yo pasé 8 años en Brasil y realmente nunca vi ningún suceso. Es decir, que ocurra es porque la mayor parte de las veces, porque el médico se ha perdido la parte humana, le interesa más el dinero, no se detiene a evaluar muy bien el paciente. Hay factores de riesgo que usted lo determina cuando usted evalúa a un paciente y usted se da cuenta que pacientes, por ejemplo, ya que son clase 2, que son pacientes hipertensos controlados, diabéticos controlados, por ejemplo, fumantes, pacientes menores de 1 año, anemia, mayores de 50 años, usted tiene que tener cierto cuidado. Y otras enfermedades como es el asma controlada, problemas de tiroides controlados, es decir, ya problemas de coagulación también. Hay Doctor pacientes Acosta, usted de Jesús, perdón, opera por la mañana, de Jesús. Usted opera en la mañana y consulta en la tarde. Normalmente. Es lo adecuado lo que usted ha dicho. Ahora, en base al volumen tan grande de cirugías que se están ejecutando aquí en el país, tú muchas veces tienes que adaptarte al espacio que pueda brindarte el centro hospitalario. A veces lo ideal, lo adecuado es que tú inicies en la mañana bien temprano y tengas consulta de tarde y no operes más de 1 o 2 pacientes en el día. ¿Alguna vez operaste de noche? No, señor, no es correcto. No Doctor, es correcto. ¿dónde está usted? Yo estoy ahí en la Lincoln. Quizás hoy en día, mi idea no ha sido ni promocionarme, porque de todo profesional lo adecuado es, y si va a un medio de comunicación, lo adecuado es orientar, es educar la sociedad. Pero dígame dónde está, porque ahorita entonces las personas nos llaman al doctor y le dicen, ¿dónde está? Nosotros estamos ubicados, nuestra oficina está ahí en la avenida Lincoln, en Plaza Lincoln, frente al Supermercado Nacional, de ahí de la 27 de febrero con Lincoln. Es decir, tenemos un local que es una oficina, simplemente ahí no se ejecuta ningún tipo de... ¿Y opera donde el paciente desee? No, señores. Sí, dentro de la elección del paciente tenemos varias clínicas que agradecemos la gentileza que los colegas han colocado a nuestra disposición, y en ellas operamos dependiendo de lo que el paciente le interese. Bien. Doctor, déjame decirte, el doctor de Jesús no necesita promoción. Tiene eso una gran dice clientela, mucha gente lo conoce. Franklin de Jesús Acosta es cirujano plástico y nosotros le agradecemos muchísimo. Él debe ser como el habilitador de cirugía plástica en este país. Doctor, gracias. Hay una sociedad dominicana de cirujanos plásticos muy buena, responsable. Sí. Bien, doctor, gracias. Sí, no, realmente quien se siente sumamente agradecido. Hoy en día me hubiese gustado más tratar un tema social que de salud, pero realmente... No, pero hay otra cosa, doctor. Sí. Nosotros no vamos a cerrar la revista. ¿Te vuelve? Gracias por la gentileza. Vuelve a cada rato, doctor. Gracias por la gentileza, doctor. verdad.